Mi nombre es Antonio Sancho, profesor del área de dirección de personal en el IPADE, y el día de hoy tendremos una entrevista con Enrique Beltranena, director general de Volaris. Enrique, un gusto que nos puedas acompañar. Muchas gracias, Toño. Un gusto estar contigo y con la gente del IPADE. En primer lugar, me gustaría analizar un poco sobre el posicionamiento que ha tenido Volaris en estos últimos años, sobre todo considerando después de la pandemia. Actualmente, si analizamos a nivel de participación de mercado, Volaris ya es el líder en ese sentido dentro de la industria. ¿Cuál ha sido el secreto de este éxito que ha tenido Volaris en estos últimos años? Mira, yo creo que es una combinación de cosas, nunca es una cosa. Yo te diría que primero que nada, la estrategia de la pandemia fue una estrategia extraordinaria, es decir, cómo entrar a la crisis, cómo renegociar en una forma muy rápida y cómo salir de la crisis. Y yo siempre decía, lo importante de una crisis no es cómo entras, no es cómo la manejas, sino con qué capacidades terminas para poder salir adelante. Y al final de cuentas todos van a regresar a la parrilla donde arranca la carrera y tú tienes que estar de primero en esa parrilla y en la primera posición. Esa es una cosa. Segundo, yo creo que es muy importante la fortaleza financiera y el manejo. Decía, para nosotros siempre hemos sido muy claros en una filosofía que es que debemos de manejar el estado de resultados al más bajo costo, pero el balance en el mejor performance que podemos. Entonces, pues tener tu índice de endeudamiento muy bien manejado, tener tu caja muy bien manejada, tu cash flow, etcétera. Y entonces hacer un gran manejo del balance siempre. Eso es importantísimo. Pero yo te diría que el tercer factor es tu equipo gerencial. Yo hoy por hoy manejo 95,000, casi 100,000 pasajeros diarios. Manejamos casi 600 operaciones al día, 600 despegues diarios. Es imposible pensar que eso lo hace el director general. Y entonces aquí es donde el tema de los factores humanos y de las personas es tan importante. Y entonces yo siempre he dicho que es más exitoso quien tiene el mejor equipo, ¿no? Lo vemos en todas las disciplinas, lo vemos en el deporte, lo vemos en muchos lugares. Entonces el equipo directivo, las capacidades directivos y cómo estructuras el enfoque del equipo directivo. Es decir, por supuesto que es importante tener las capacidades para ejecutar, pero luego necesitas un equipo con los niveles de enfoque correctos. ¿En qué se enfocan? ¿Cómo se enfocan? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que debes de ejecutar en función de los beneficios que tienes en el ingreso unitario, en el costo unitario, en el balance, las cosas que debes de hacer porque son regulatoriamente necesarias o las cosas que tienes que hacer porque tienes que sostener un balance fuerte? Tú mencionaste esos cuatro elementos: la estrategia, capacidad, la parte financiera y el equipo gerencial o directivo. Enfocado sobre todo en esta última, el equipo directivo, y partiendo incluso desde tu propio rol como director general de la empresa, para asegurar este éxito, ¿cuál ha sido el rol del equipo directivo? Entonces, tienen que enfocarse. ¿Qué más se espera del equipo directivo y de qué forma ese equipo directivo busca ser un ejemplo para asegurar el éxito de Volaris? Primero que nada, yo selecciono personas y personas con grandes valores que hacen el bien. Y si lo hacen en forma rutinaria, se convierten en virtudes. Y esas virtudes, si las aplicas todos los días, van desarrollando personas muy buenas. Entonces, yo creo que esto es fundamental. Es decir, no puedes hacer esto simplemente con buenos profesionales, tienes que hacerlos con buenas personas. El segundo tema es que cada quien tiene que jugar un rol en el equipo, una posición en el equipo. Que no podemos administrar empresas como muchachos de quinto grado de primaria jugando fútbol, todos detrás de la pelota. Tienes que tener tus posiciones bien definidas y respetar el rol de las posiciones. Es decir, hay un trabajo en equipo a hacer, pero el financiero no puede ir en contra del operativo y el operativo no puede ir en contra del de mantenimiento y el de mantenimiento no puede ir en contra del abogado y el abogado no puede ir en contra. Es decir, todos tenemos que cuidar intereses, todos tenemos un nivel de intereses que tenemos que cuidar y un trabajo de eficiencia. Es decir, la búsqueda permanente de la eficiencia en todo, la eficiencia en el costo, la eficiencia en el rendimiento del ingreso, la eficiencia en la utilización de las personas, en la utilización de los activos. Es decir, la búsqueda permanente de la eficiencia como un objetivo permanente en la organización. ¿Cómo se prepara un directivo, y empezando por el director general, para tomar decisiones? Y probablemente la pregunta sea engañosa: tomar decisiones acertadas en momentos de alta incertidumbre, en momentos de crisis. ¿Cómo se prepara un director general o el equipo directivo, el consejo de dirección, para tomar decisiones acertadas en estos entornos de altísima incertidumbre?
Yo explicaba varias cosas. Es decir, primero que nada, tienes que tener un análisis de riesgo. Evidentemente, en los últimos años habíamos visto como síntomas de que algo de esto podía venir. Hace unos años vimos el tema del ébola, ¿no? Nosotros en el 2008-2009 vivimos el H1N1 y en México se cerraron las empresas en el H1N1. Entonces habíamos tenido una pequeña crisis de un mes en el H1N1. Pero cuando vimos el tema del ébola, comenzó a aparecer en los risk factors y en el análisis de risk factors, ¿no? Entonces vas preparando tu plan en función de los risk factors y de la evaluación de los risk factors. Y tienes que tener un plan. Entonces, la primera respuesta es decirte, improvisación en esto, el que improvisa le toma mucho más tiempo, el que improvisa le cuesta encontrar por dónde. Y por supuesto que no tiene escenarios planeados. Es importante tener ciertos escenarios planeados. Pero luego yo te diría, tiene mucho que ver, uno, tu capacidad directiva y tu capacidad de manejo de crisis, que eso pues lo vas formando con los años y con la experiencia, ¿no? Vas formándote como un líder de momentos de crisis. Sabes que tienes que tomar decisiones rápidas y que tienes que ser totalmente proactivo en la acción. Entonces te va formando eso y vas formando a tus ejecutivos en ello a través de ensayos, a través de dry runs, es decir, el comité de crisis en Volaris tiene dry runs permanentes por áreas, ¿no? Si hay un dry run del equipo de comunicaciones, hay dry runs de los equipos de rescate, hay dry runs de los Family Assistance Programs, en fin. Y cada una de esas cosas va sucediendo durante el año y hay un programa permanente de manejo de crisis y de estructuración del manejo de crisis. Pues yo te digo que eso va formando y va educando, ¿no? Y yo creo que eso hace una diferencia enorme. Es la diferencia entre un equipo entrenado y un equipo que jamás ha entrenado y entra a un campeonato mundial, porque estas crisis son de campeonato mundial. IPADE. The World Calls.